Doctor Jorge Lowenstein. Muchísimas gracias a Centro de Servicios Hospitalarios, a Vino, a las delegaciones que nos visitan. Realmente son todos bienvenidos y poder acompañarlos esta tarde realmente es un orgullo que tengo que agradecer a la gente de Vino. Ya se ha hablado mucho de strain, se ha hablado de mecánica cardíaca. Daniel me dijo, cuando le pregunté, habla de lo que quieras. Bueno, me tiró un centro por elevación a la cabeza y bueno, voy a hablar entonces de mitos y falsedades. ¿De qué será esto? Dirán ustedes. Trataré de entretenerlos un poco con algo que, bueno, me fascinó desde el comienzo y quiero compartir. Los grandes mitos y algunas falsedades de la ecocardiografía. Bien, saben ustedes que mito es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales, extraordinarios, dioses, semidioses, héroes. No les voy a hablar de los diferentes tipos de mitos que existen, sino me voy a dirigir directamente a algunos mitos griegos. Son todos ecografistas en las diferentes especialidades. Cuando pregunto de dónde nace la palabra mito, no todos lo saben. Que los murciélagos, que los delfines, que los radares, no, para nada. Eco era una ninfa y he contado decenas de veces y escrito sobre esa historia que es realmente interesante y que pueden contarle a sus chicos cuando le preguntan, a sus hijos, cuando le preguntan, papá, ¿qué quiere decir eco? ¿Qué es lo que tú haces todos los días? Bueno, era una ninfa, como les decía a ustedes, una hermosa ninfa, vivía en los bosques y en las colinas y realmente en una oportunidad quiso salvar a Zeus, que estaba persiguiendo, no recuerdo bien si era una ninfa, un animal o algún héroe, porque no perdonaba a nadie Zeus, era que era muy celosa, se dio cuenta que Eco la estaba engañando, la estaba demorando, no permitía precisamente que ella descubriera las andanzas de su esposo y le confirió una maldición. Solo podría repetir las últimas palabras que ella escuchaba, pero no podía iniciar ninguna conversación. Ella se encuentra un día con el bello Narciso, un hermoso cazador, se enamora, por supuesto, pero habla sin sentido, porque él le pregunta, ¿qué haces aquí? Y lo único que puede responder es aquí, aquí y aquí. Con lo cual no era muy interesante seguir esa relación y su sufrimiento fue tal que al alejarse sus huesos se convirtieron en rocas y de ella solo quedó la voz. Así que su voz todavía escondida entre rocas y montañas responde a quien le habla repitiendo la última palabra. Bien. Espero que le haya gustado esta historia, que no es la única que voy a contar. El mito de Cronos. Ustedes saben que Cronos era un titán, era hijo de Urano y de Gea, era el primer ser mitológico, no era un dios, era un titán. Y tenemos algunas imágenes de grandes artistas, Goya, Rubens, donde hablan del mito de Cronos. Cronos comiéndose a sus hijos, porque temía de alguna manera que lo destronaran. Y bueno, ustedes saben que su esposa lo engaña con una piedra y en realidad nace Zeus y comienza la guerra entre titanes y dioses. Ganaron los dioses 3-1. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos representó de alguna manera Cronos cuando hicimos el estudio de la sincronía?
Cronos se comió al Prospect. La ecocardiografía fue engullada precisamente porque el Prospect, ustedes saben, estudió de alguna manera qué herramientas podían servir para estudiar el corazón disincrónico y no resultó para nada. Y quedó desvirtuada la ecocardiografía y hoy se ponen resincronizadores, todos los electrofisiólogos lo hacen sin consultar a la ecocardiografía que tanto tiene que aportarle hoy en día, porque el Prospect no consideraba de ninguna manera lo que hoy se habló, los índices de dispersión, etcétera, etcétera. Bueno, hay otro Cronos que no es un titán, que se escribe con H, que se confunde mucho con el titán y que nos da a los ecocardiografistas palabras que usamos todos los días: cronotropismo, ventrículo desincrónico, sincronización, importancia de la resincronización. Todo eso nace de aquel mito de Cronos. ¿Qué es el talón de Aquiles? ¿Cuál es el talón de Aquiles de la ecocardiografía? Lo mostró Rosina hoy. El talón de Aquiles, cuando decimos, es la calidad de la imagen. Y bueno, las imágenes están mejorando. He visto las imágenes de Vino 2D, son muy buenas. Y eso es lo que esperamos todos los ecocardiografistas, mejores imágenes. Muy bien, inteligencia artificial, automatismo, todo eso es muy importante. El strain, pero el strain no funciona con este tipo de imágenes. Así que sigue siendo, tenemos un talón de Aquiles los ecocardiografistas y es precisamente las malas imágenes. ¿A qué llamamos síndrome de Ulises? Habrán escuchado ustedes, no tanto en cardiología, pero sí leyendo la historia de la Odisea, han visto como Ulises parte de Troya, parte de Ítaca, pelea en Troya y después su regreso, ¿no es cierto? ¿A qué llamamos síndrome de Ulises? Bueno, no es tan infrecuente. ¿Alguien sabe? ¿Escuchó alguna vez el síndrome de Ulises en cardiología? Pues es esto. Empieza una mujer con un síndrome metabólico, 50 años, dolor atípico, ¿no es cierto? Va al médico clínico, el médico clínico le hace un electro, tiene algún trastorno de la repolarización, se le pide una ergometría, tiene un desnivel de 1 milímetro al esfuerzo, se lo manda al cardiólogo, el cardiólogo le hace un eco de reposo, le hace un score de calcio, tiene una lesión del 50% de la circunfleja, se le siguen haciendo estudios, hiperventilación, frío, Holter tiene extrasístoles frecuentes, sigue estudiándose una dobutamina, parece que es positivo en la región ínferobasal, que nadie realmente está seguro si eso es o no un trastorno de la contractilidad. Se le hace una hipoperfusión, se usan sustancias de contraste, hipoperfunde la cara lateral, se le hace un SPECT gatillado, tiene atenuación y es posiblemente positivo, siguen los estudios, se hace una coronariografía y al final la coronariografía tal vez, no sé si ahí se para o termina con un stent porque tiene una lesión del 50%. O sea, de donde partió llegó y está peor que antes. Y eso le pasó un poco a Ulises cuando tuvo que viajar durante todas estas islas. Cuando volvió, realmente partió con 1000 personas, volvió solo y volvió muy maltrecho. Otra de las palabras que usamos, y muy común, es una odisea realizar este eco sin respuesta cronotrópica. Y estamos usando 2 palabras de la mitología griega, tal vez sin saberlo. ¿Cuál es el mito de Casandra? Bueno, les recuerdo, seguramente lo saben. Es una situación de una persona cuyas advertencias o verdades son ignoradas o no son creídas a pesar de que sean correctas. Bueno, ella era una pitonisa muy famosa, pero bueno, no quiso enamorarse de Apolo y Apolo le hizo la maldición. No te van a creer nunca, ¿no es cierto?
Esa fue un poco la historia. Sus predicciones eran ignoradas. Ella decía, Troya va a ser invadida, el caballo este nos va a perjudicar, no lo entremos a la ciudad. Nadie le creyó. ¿Qué pasó? Nadie creía. En el año 98, cuando dijimos, la reserva, se pueden ver reserva coronaria con estos equipos, con ecocardiógrafos. Podemos estudiar las coronarias, la funcionalidad, la reserva coronaria, que es de alguna manera la llave pronóstica de todas las enfermedades. Nadie nos creía. Creían que esto era realismo mágico. Y se hablaba entonces de un valor de reserva coronaria, o sea, tomando el flujo en reposo con Doppler y el flujo bajo apremio, cualquier apremio. Hemos usado adenosina, dipiridamol, dobutamina. En 95% de los pacientes puede lograrse una buena información. Y hoy lo hacemos con el ejercicio, con 80% de factibilidad. Y estamos hablando de hace 20 años y Diego en un trabajo también demostró de que cuanto más baja es la reserva coronaria, más chance de evento tiene el paciente. ¿No es cierto? Es fundamental conocer. Y los cardiólogos nos manejamos con reserva coronaria todos los días sin saberlo. ¿Tiene Angor? ¿No tiene Angor? ¿Tiene ST? ¿No tiene ST? ¿Cómo está la perfusión? ¿Cómo está la contractilidad? Todo eso es información de cómo está la reserva coronaria. Y entonces ahora en 3.400 pacientes, en este estudio que le comentó Rosina, 2030, se vio que la reserva coronaria tiene un valor independiente sobre la motilidad regional, prediciendo una evolución adversa. Y en este estudio de 70.000 pacientes, 60.000 pacientes, tener una reserva coronaria baja habla de una chance de muerte 3 veces mayor que tener una reserva coronaria normal y 3 veces mayor de tener eventos mayores. ¿Quién estudia reserva coronaria? Pues prácticamente nadie. Lo estudia el PET, sí, fantástico. Algunos estudios de resonancia, de SPECT se pueden. Pero hoy con ecocardiografía, ¿no? Y le pedimos a la gente de Vino que consideren que queremos hacer reserva coronaria a los ecocardiografistas. Y entonces los ingenieros seguramente van a llegar a tener un muy buen seteo para que podamos determinar la reserva coronaria. Algo que habíamos adelantado de alguna manera hace más de 20 años y nadie nos creía. Así que esto es otro de los mitos de Cassandra. Hoy es la llave pronóstica de todas las cardiopatías. Bueno, el término mito adquirió un contexto peyorativo que comenzó a utilizarse como sinónimo de una creencia extensiva pero falsa. Muchas veces es un mito ciudadano, decimos, porque bueno, nadie sabe si es verdad o no es verdad. Voy a hablar de lo que pensamos que no sirve y sigue teniendo todavía valor, y lo que sirve, o sea, pensamos que sirve, y realmente no es útil. Y eso van a compartir ustedes, que vamos a coincidir en muchas de estas cosas que se siguen usando, ¿no es cierto? Aunque no esté comprobado absolutamente que sea la verdad, y otras cosas que dejamos de utilizar y que todavía sirven. Algunas falsedades que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, considerar que el modo M está muerto. Creer que el tracto de salida es redondo y que el volumen de expulsión se puede medir sin errores. Pensar que el PISA es un método exacto y preciso para conocer el grado de recurritación mitral. Esto es para todos los ecocardiografistas. Dar por cierto que el strain longitudinal puede predecir enfermedad coronaria. Creer que solo se puede hacer el strain con un solo equipo, una sola marca, y suponer, esto habló Federico a la mañana, que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo a los ecocardiografistas. Y en los próximos 15 minutos voy a demostrar que estos son todas falsedades. Entonces, ¿el modo M está muerto o no? He tenido gente que no sabe hacer modo M porque le dijeron
¿para qué? Si el 2D lo va a reemplazar, el 3D va a reemplazar al 2D. Bueno, muchos de estos ya lo saben, lamento repetirlo. Si uno ve la cantidad de frames que ve el ojo puede ver a lo sumo 30, 35 frames. El modo M tiene tal resolución temporal que tiene 1000 frames. O algunos dicen 1500. 1 milisegundo es la resolución temporal. No hay ningún método, ni la resonancia, ni la tomografía, que tenga esa resolución temporal. Entonces, utilicemos el modo M. Y aquí van a ver algunas imágenes que muchos ya no la utilizan, como es la onda B, que se ve en las imágenes mitrales, que nos habla del aumento de la presión de fin de diástole, el cierre precoz de la válvula mitral, diagnosticada por modo M, los típicos prolapsos, como ven ustedes, aunque yo les muestre acá o acá el prolapso, bueno, depende de dónde estén mirando, ¿no es cierto? La mayoría está mirando acá, así que les voy a mostrar la onda B, el cierre precoz y la imagen del prolapso, que muchos no la consideran todavía y es sumamente útil. El cierre precoz, ¿no es cierto?, de la válvula aórtica, que nos hablan muchas veces de una membrana, una miocardiopatía hipertrófica, en la hipertensión pulmonar, la ausencia de onda de onda A y bueno, se fue muy rápido, de onda A y el cierre mesosistólico, que hablan de hipertensión pulmonar, nos da diferentes patentes de bloqueo de rama izquierda, pericarditis constrictiva, este movimiento típico del septum es prácticamente diagnóstico de la pericarditis constrictiva, diferentes grados de colapso diastólico en derrames pericárdicos. Hoy se habló, Federico, el comportamiento de la vena cava inferior se hace con modo M fundamentalmente. ¿Y el strain? El strain también se puede hacer. Porque el strain longitudinal se basa, como dijo Diego, en el movimiento del pistón, en el alargamiento, en el acortamiento de las fibras descendentes subendocárdicas. ¿Cuánto se acerca la base a la punta? Entonces, si conocemos nosotros cuál es el MAPSE, o sea, estudiamos con modo M el MAPSE de la pared septal y de la pared lateral, ¿no es cierto? Y ese dato lo dividimos por la longitud del ventrículo izquierdo y lo multiplicamos por 20, nos da el strain longitudinal global. Así que quien está por comprarse el equipo y está juntando plata y todavía no tiene lo suficiente, puede hacer un strain longitudinal global, ¿no es cierto? Y saber algo más de función ventricular que lo que le da la fracción de eyección, que son muy mal subrogante de la función ventricular. Lo seguimos utilizando, pero evidentemente el strain se impone. El sincronismo entre diferentes segmentos opuestos se sigue utilizando y es muy útil y es en base de modo M. Y el modo M virtual, en el cual nosotros podemos cambiar de alguna manera la dirección del análisis, podemos, y eso lo usamos muchísimo en ecoestrés, en el basal vemos que la pared septal y la pared lateral, ¿no es cierto?, están sincrónicos y el paciente hace un ejercicio y las paredes, una de ellas se hace disincrónica. Hay una tardoquinesis, hay movimiento postsistólico y eso es disincronismo. Y disincronismo agudo es isquemia. Y quien utilizamos todos los días el ecoestrés, esto nos ayuda muchísimo al ojo que no tiene la resolución temporal que tiene el modo M. ¿No es cierto? Este paciente que tenía tal disincronismo tenía una lesión severa del tronco. Bueno, otro de los mitos es creer que el tracto de salida es redondo y que el volumen de expulsión por eco se puede medir sin errores. Hoy mostró Federico cómo de alguna manera se puede saber el gasto cardíaco o inferir a través
del BTI, o sea, de cuánto expulsa, o sea, solamente por el Doppler pulsado, sin considerar el tracto de salida. Pero si uno quiere medir el gasto o quiere medir la estenosis, el grado de estenosis aórtica, quiere medir el área, tiene que medir el tracto de salida. Y el tracto de salida, ¿no es cierto? Bueno, acá está la fórmula como nosotros medimos el gasto cardíaco, en el cual, de alguna manera, el área del tracto de salida lo medimos entonces mediante 2D. Y el error realmente puede ser muy grande, porque la morfología del tracto de salida no es circular, es oval. El eje menor es el anteroposterior, y ese que nosotros medimos. Entonces, generalmente sobreestimamos a la estenosis aórtica en cuanto al área. Por eso los ecocardiografistas sabemos que le damos más importancia al gradiente que el área, porque no lo medimos bien. No lo medimos bien. Aunque tomemos todos los recaudos, estamos midiendo uno solo de los ejes y no es circular. Entonces, cualquier variación nos va a dar mucha diferencia. Entonces, es hasta casi el 20% podemos equivocarnos en el valor. Por eso hay varios trabajos que demuestran esto de cómo en cada frame va cambiando el área del tracto de salida. Entonces, en qué momento tenemos que medirlo es muy importante y hoy la solución podría ser medirlo con 3D. Entonces, podemos hacer un método híbrido de medir el tracto de salida por 3D. O por lo menos saber que nos podemos equivocar mucho. El PISA, bueno, están todo este grupo, el PISA es lo mejor que hay. Este va a decir, el PISA a veces sí, a veces no, y este dice, nunca hago PISA porque realmente no tiene sentido hacer PISA porque su concepto, ¿no es cierto?, está errado en la realidad que uno hace la ecocardiografía. O sea, la zona proximal de convergencia del flujo es lo que llamamos PISA, ¿no es cierto?, para los que no están acostumbrados. Y con el PISA uno trata de medir el área de orificio regurgitante y el volumen regurgitante. Y con eso decir si la insuficiencia mitral es severa o no es severa. El principio hidráulico es que el patrón de flujo de sangre, al aproximarse a un orificio circular, forma una serie de capas concéntricas de isovelocidad creciente y superficie decreciente. Todo esto quiere decir que el radio tiene que ser de una hemisfera. Si no el cálculo, si no es una semiesfera, ¿no es cierto?, la convergencia esta de color que nosotros evaluamos, el PISA no tiene valor. Y entonces, ¿es una semiesfera o no lo es? Es la pregunta que se hace el ecocardiografista. Miren, en este estudio, 43% era alargado, 32% aplastada, 14%, solamente 11% el PISA en la zona de convergencia es una hemisfera. Y este estudio todavía es peor, de 50 pacientes, uno solo era una hemisfera. Así que el concepto teórico es muy interesante y se puede utilizar, pero en la práctica diaria hay muchos errores. Porque precisamente esa zona de convergencia no es como debería ser acá, redonda, sino es así generalmente. Así que, bueno, de esto habló un poquito Rosina, el strain longitudinal es capaz de predecir enfermedad coronaria, o el resultado del ecostrés. O sea, hacemos un strain y si es normal, no tiene enfermedad coronaria. Bueno, hay mucha bibliografía que dice eso. Y bibliografía que dice, no le haga un ecostrés. Si el strain está anormal, el paciente es un coronario de 2 y 3 vasos. Bueno, hemos desmistificado todo esto y en la práctica diaria, pese a todos estos trabajos que afirman, ¿no es cierto?, de que se puede predecir, estamos hablando de pacientes que no tienen trastorno de la contractilidad, ¿no es cierto? Y uno tiene un strain y es normal.
¿Ese paciente es coronario o no? No lo sabemos. Por supuesto que su historia clínica, sus factores de riesgo, todo eso lo valoramos antes de hacer un estudio. Este estudio, que fue publicado, ningún paciente 3 vasos tuvo un strain 2D normal basal. Es mucho más sensible que el análisis. Bueno, este estudio lo mostró, es increíble, porque cualquiera que no sea ecocardiografista, los técnicos pueden ver que esto está mucho más dilatado, y un ventrículo que se dilata durante el ecoestrés, hasta que no se demuestre lo contrario, tiene 3 vasos. Eso lo sabemos todos los ecocardiografistas. Miren cómo se ha dilatado, cómo deja de moverse, ¿no es cierto? Cómo se ha dilatado y todas las paredes se quedan. Miren lo que es este ventrículo. Esto es un 3 vasos de aquí a la China, decimos nosotros. La fracción de eyección bajó, el strain se deterioró enormemente con deformación posistólica. ¿Cómo era el strain basal? Absolutamente normal, absolutamente normal. Y esto es un caso anecdótico, porque tiene 5 vasos, lesión de tronco severa, absolutamente normal era el strain. Y esto lo vimos en un estudio ya de más de 100 pacientes, que lesiones de tronco o de A severa, que no tienen trastornos de contractilidad en reposo, tienen un strain de 23.8. Y los controles exactamente igual. Los normales igual. Así que hay que desmitificar, y uno no puede repetir, si no lo comprueba, otros trabajos que tal vez se hicieron de otra forma, ¿no es cierto? Así que, bueno, ya voy terminando. Otra de las creencias es que solo se puede hacer strain con un solo equipo, con una sola marca, y esto no es así. Tuve la oportunidad de hacer el strain con vino, strain longitudinal, con curvas muy creíbles, y funciona bien, muy bien diría, en algunos casos. Y un dato muy interesante, que a lo mejor otras máquinas no lo tienen, que se puede hacer el strain circunferencial directamente en la máquina, no necesita llevarse a una estación de trabajo. Y se puede hacer, el strain circunferencial es como se acercan 2 puntos en el eje menor, se puede hacer a nivel de la válvula mitral, a nivel de músculos papilares y a nivel del ápice, ¿no es cierto? Y le puede dar un valor en un bullseye, un valor total en el bullseye. Y esto, si se aplica diariamente, ¿por qué no se aplica tanto el strain circunferencial? El strain circunferencial es más importante que el strain longitudinal. ¿Por qué? Porque los valores son más altos. El strain longitudinal, 20, el strain circunferencial, 22. Los dos son acortamientos. ¿Por qué se hace solamente en la práctica diaria? Nosotros hacemos en todos los pacientes el longitudinal. Bueno, porque estudia las fibras subendocárdicas, que son las primeras en deteriorarse. Entonces, tiene un valor subclínico. Cuando se deterioran las fibras circunferenciales, que son intramurales, ya es tarde, ya la fracción de eyección bajó, porque esas fibras circunferenciales, como demostró Rosina, son las que mantienen la fracción de eyección. Entonces, tener los dos elementos rápidamente, strain longitudinal y strain circunferencial, sin tener que ir a una estación de trabajo, es realmente un gran avance también. Entonces, decíamos, cuando se estudió en un gran grupo de pacientes, más de 2.500 pacientes, si había mucha diferencia en los valores normales, valores normales, strain longitudinal, decimos que son alrededor de 20, cuando entre 18 y 20 es una zona que todavía puede considerarse normal, entre 16 y 18 zona gris, y menos de 16 está enfermo nuestro paciente. Bueno, se vio cuáles son los valores normales de todos los equipos y son bastante parecidos. En realidad se ha progresado mucho en esto.
y depende mucho los valores, más que del equipo, de la poscarga, de la presión arterial. Por eso ahora hablamos de trabajo cardíaco que considera la presión arterial dentro de su norma. Bueno, y terminamos. Suponer que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo a los ecocardiografistas. Bueno, esto lo mencionó de alguna manera Federico. Y Roberto Lang, que quiero hacer un homenaje en este momento, nos dejó hace un poco más de un mes. Y bueno, un hermano que de todos los ecocardiografistas argentinos que trabajaba en Chicago, y no todos saben que fue de alguna manera el descubridor del eco 3D transesofágico, repite estas palabras de Einstein que son muy interesantes. Las computadoras son increíblemente rápidas, exactas, pero estúpidas. El humano es increíblemente lento, inexacto, pero brillante. De alguna manera es el ser humano el que crea la inteligencia artificial. Y juntos tienen un poder más allá de cualquier imaginación. O sea, no sabemos hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. Con todas sus limitaciones, pues realmente todos sabemos que la inteligencia artificial no tiene conciencia, no tiene sensibilidad, y esta rapidez con la cual hace las cosas, que es realmente muy importante, y nos va a ahorrar mucho tiempo. Y yo me pregunto, ¿vamos a tener más tiempo para escuchar al paciente o nos van a pedir que hagamos más estudios? Ahí está la pregunta. Tenemos más tiempo, haga más estudios. Pero lo que le tenemos que dar tiempo es precisamente a las emociones del paciente. Así que todo utilizándolo racionalmente. Roberto Lang fue un gran personaje, defendió con fervor todos los avances más importantes y la inteligencia artificial en la práctica médica, y solía decir que nada será igual desde la llegada de la inteligencia artificial a la medicina y que las nuevas generaciones de estudiantes necesitarán una educación completamente diferente. Y es verdad. Y predijo que aquellos que no la adopten en los próximos años serán considerados dinosaurios. O sea, nadie va a estar contra la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no los va a reemplazar, nos va a ayudar indudablemente, como dijo Einstein. Vamos a tener que trabajar juntos, pero conocer también las limitaciones que tiene. Decía Roberto Lang que es muy difícil predecir el futuro, pero sí se puede ayudar a crearlo. Y bueno, y Vino realmente está creando el futuro y nosotros somos partícipes y estamos orgullosos de estar acá y poder vivirlo y poder ver cómo rápidamente esto está progresando. Bueno, para terminar entonces, el conocimiento de los mitos permiten interpretar las palabras más comunes que nosotros utilizamos, por lo menos saber los ecografistas cuál es la raíz griega de las palabras que usamos todos los días, ¿no es cierto? Es interesante. Y algunas falsedades que quiero todavía repetir, especialmente a la gente más joven. No crean en todo lo que lean. Las estadísticas se pueden manipular, ¿no es cierto? Saben que hay verdades, hay mentiras, hay grandes mentiras y hay estadísticas. No crean todo lo que se publique, ni los autores lo utilizan. Son ustedes los que tienen que probar los equipos y darse cuenta de los beneficios que tienen. Aparte de, bueno, si le van a creer o no, eso depende de cada uno, pero hay que demostrarlo en su laboratorio, que esto sirve. Grandes trabajos que se consideraban la verdad absoluta fueron demolidos por el tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, no sean fundamentalistas en ninguna técnica, indudablemente todas las herramientas son útiles, desde el 2D hasta la herramienta más sofisticada, si se sabe utilizar, ¿no es cierto? Solo nosotros buscamos la verdad, todos los cardiólogos, médicos,
todas las especialidades, indudablemente buscamos la verdad dentro de la ética. El estudio ecocardiográfico debe ser completo en sus detalles, consistente con la clínica, confirmado cada dato que no cierra, y siempre pensar que no hacemos diagnóstico por imágenes, hacemos diagnóstico con las imágenes. Muchísimas gracias y felicidades a Vino.